Da un giro a la esclerosis múltiple. Pon el foco en lo que sí puedes hacer. Este podcast está creado para revolucionar y revolucionar el concepto que tienes sobre la esclerosis múltiple. Somos el primer podcast en español creado por un equipo multidisciplinar que trabaja con personas que conviven con esclerosis múltiple. Somos Marta Mármol, Pablo Rey y Laura Verdugo. Te recordamos que puedes trabajar con nosotros en el programa de 180 grados El Cambio. También puedes comprar nuestro ebook y con esclerosis múltiple ¿qué puedo hacer yo? En 180elcambio.com. Te invitamos a que este podcast sea un espacio para el cambio, un espacio para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de un giro a la esclerosis múltiple. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de qué es la esclerosis, qué tipos hay, un poco de teoría, pero intentándolo bajar a un idioma un poco más normal para que todos lo entendamos. Así que, Laura, cuéntanos un poquito qué es la esclerosis. Y... Bueno, antes de empezar a hablar sobre qué es la esclerosis múltiple, me gustaría un poco hablar de datos. Esta enfermedad es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes, que generalmente se diagnostica a una edad súper temprana, entre los 18 y los 35 años. Se encuentra presente en todo el mundo y se estima que unos 2,5 millones de personas viven afectadas con esta patología. Imaginaos que también hay en muchos países donde no hay ni pruebas, y en algunos países en los que la esclerosis múltiple no se le da el nombre de enfermedad, como por ejemplo el otro día estuve leyendo Bolivia, no lo tienen como si fuera una enfermedad, no está registrado como tal. Se estima que hay unas 700.000 personas en Europa. En España somos unas 47.000 personas afectadas con esclerosis múltiple, y hay unos 1.800 casos nuevos cada año. La esclerosis múltiple además afecta más a mujeres que a hombres y es la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes tras los accidentes de tráfico. Es súper importante que cualquier país valore el poder tener programas de ayuda, de prevención, de estudio, no sé, me parece que es una parte fundamental, porque es una patología que cada vez se vive mucho más porque cada vez hay más casos. En la actualidad se desconoce la causa exacta de por qué eh, llega la esclerosis múltiple a la vida de una persona. Es verdad que se cree que puede estar involucrado factores genéticos y medioambientales, pero de hecho hace un año ya se descubrió que el Epstein-Barr está súper relacionado con esta patología, pero tampoco hay ningún estudio que abra por ahora una vía clara de hacia dónde poder seguir investigando o qué. La sintomatología de esta patología es súper variable. Es muy difícil pronosticar cuál va a ser el curso de la propia enfermedad, porque se llama la enfermedad de las 1.000 caras, ya que a cada persona le afecta de una manera totalmente diferente. No existe tratamiento que cure la esclerosis múltiple. Los fármacos son modificadores de la enfermedad, y los fármacos lo que tratan de alguna manera es de tratar algunos síntomas y que no haya tantos brotes. Es una enfermedad que suele provocar un gran impacto en el ámbito familiar, social, laboral y por consiguiente económico. Por eso es muy importante tener en cuenta que las personas que convivimos con esta patología podamos tener eh, cierta seguridad, porque de alguna manera todo se desvanece. Y yendo a la pregunta sobre qué es la esclerosis múltiple, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad neuro, es una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que se caracteriza por presentar una gran variabilidad de síntomas, como os acabo de decir, y por evolucionar en forma de brotes. Pero claro, para cada paciente una cara, así que no hay un curso en el que todos tengamos la patología en el mismo nivel, en el mismo grado, en la misma evolución, y además posee un alto potencial discapacitante en muchos casos. Así que esto sería, yo creo que como muy formal, ¿vale? Me imagino que alguno de vosotros dos lo podéis hacer más bajado a tierra para que todo el mundo nos entienda.
Vale, pues bajando un poco eso a tierra, como decías, es una enfermedad que es autoinmune. Entonces, para entender lo que significa autoinmune, tenemos que saber lo primero que es el sistema inmune. El sistema inmune es nuestra defensa, es nuestros cuerpos de seguridad y tienen que poder, para funcionar correctamente, que no es que no funcione bien el sistema, o sea, no es que tengamos el sistema inmune bajo, que es lo que muchas veces pensamos, o tengamos que bajarlo, sino que está alterado. El sistema inmune, para que funcione bien, tiene que saber diferenciar muy bien lo que es extraño de lo que es propio. En cambio, en una enfermedad autoinmune, lo que ocurre es que este sistema inmune se altera y empieza a no saber diferenciar bien lo que es propio de lo que es extraño. Y empieza a atacar cosas propias como si fuesen malas. En este caso, en el caso de la esclerosis múltiple, lo que ocurre es que este sistema inmune ataca y empieza a hacer heridas o daños, lesiones en nuestra vaina de mielina, ¿vale? Entonces, ¿qué es la vaina de mielina? Para entender bien cómo se transporta el impulso nervioso en nuestras células, yo siempre me lo imagino como con un cable de la luz, ¿no? Un cable que va recubierto por un plastiquito fuera y por dentro tiene pues los cables. El sistema inmune empieza a atacar ese cable, entonces empieza a hacer, pues, empieza como a pelar el cable. Lo que hace pues que no se transmitan bien los impulsos nerviosos y eso derive pues en algunos de los síntomas que dedicaremos otro episodio a hablar de todos los síntomas que hay, bueno, de todos de los más frecuentes, pero para que se entienda un poco, pues al final ese daño en la mielina, que es la sustancia que va a envolver a las neuronas, va a provocar este daño. Además es una enfermedad inflamatoria que se cursa con inflamación, por lo tanto, como siempre hablamos, vamos a tener que bajar la inflamación en parte y modular ese sistema inmune, no decirle qué es bueno y qué no, es como volverle a educar. Por esto que os decía, cuando no tenemos bien entrenado el sistema inmune y no sabe diferenciar, es muy frecuente y es más frecuente que ocurra que una persona que tenga una enfermedad autoinmune tenga tendencia o tenga más prevalencia a tener otra, porque nuestro sistema inmune no está funcionando correctamente. Por lo tanto, es muy común y, pues, que una persona que tenga varias. Y por eso es tan importante descartar la celiaquía al inicio de detectar y de ser diagnosticado de esclerosis múltiple, cosa que pues, no se hace correctamente, pero es una de las cosas que deberíamos hacer. Y Pablo, si quieres, puedes contarnos un poquito qué tipos de esclerosis múltiple hay. Bueno, pues según la evolución de la esclerosis múltiple, existe una clasificación de diferentes tipos, pero lo que realmente marca la realidad es que la evolución depende de cada persona, porque la esclerosis múltiple depende de muchos factores y no siempre la evolución atiende a los tipos de esclerosis que hay, que los voy a mencionar un poquito así ahora por encima. Ya digo, actualmente la clasificación la componen 4 tipos de esclerosis. Una de ellas es la más frecuente, la esclerosis múltiple recurrente remitente, que se caracteriza por brotes agudos y seguidos en etapas estables, siendo la duración de cada una de ellas variable y coinciden con nuevas lesiones en el sistema nervioso central. Como ya he dicho, bueno, es la más frecuente de las 4. El segundo tipo de esclerosis es la progresiva secundaria, que esta forma suele aparecer a los años ya de tener la anterior, la recurrente remitente, apareciendo un deterioro neurológico progresivo. La tercera, la esclerosis múltiple progresiva primaria, la evolución es de forma progresiva, sin brotes definidos, pero muy lenta. O sea, una progresión muy lenta y sin brotes. Y la última, el cuarto tipo, es la esclerosis múltiple progresiva recidivante, que se puede considerar como un subtipo de la anterior, de la progresiva primaria, pero en esta hay una progresión constante sin episodios de brotes. Bueno, como decía al inicio, la evolución de cada persona con esclerosis va a depender de muchos factores y no siempre la evolución atiende a los tipos descritos. En la actualidad hay una nueva clasificación que para mí es la más lógica, la más coherente y sin tanto subtipo de enfermedades, o sea, de enfermedad, perdón, que simplemente diferencia entre las personas que presentan progresión en la esclerosis y las que no, y las que tienen brotes o nuevas lesiones con las que no los tienen.
Una es la esclerosis múltiple activa, donde aparecen las nuevas lesiones, y esta última en las que no los tienen, que es la esclerosis múltiple no activa. O sea, en resumidas cuentas, dos tipos, la esclerosis múltiple activa y la no activa. Bueno, a mí me gustaría dar un mensaje final para todas aquellas personas que conviven con esclerosis múltiple. Lo vivo en primera persona y sé muy bien de lo que hablo, que cada uno de nosotros podemos hacer algo para estar mejor, sea en el ámbito psicoemocional, sea en el ámbito nutricional, sea en el ámbito del ejercicio físico, sea en el ámbito que sea. ¿Por qué? Pues porque también nosotros tenemos que tener claro que podemos intervenir para estar mejor con esclerosis múltiple y no vivir una vida anodina, no vivir una vida que carezca de sentido por convivir con esta patología. Es verdad que a veces puede ser difícil y que es complejo, no digo que no, pero nosotros podemos hacer algo para que sea mejor, para poder estar mejor y para que seamos nosotros al final los que decidamos cómo queremos estar o cómo podemos estar, pero eligiéndolo nosotros. Y nada, despedirnos. Yo creo que el programa ha sido interesante, bajado a tierra, que es la esclerosis múltiple, y deciros que nos veáis en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo y un beso. Un abrazo.